Acabo de presentar mi declaración anual, bueno, de hecho lo hice hace algunos días, y el resultado es un saldo a favor de más de 23,000 pesos. Y siempre que llega abril, época de declaración anual, no sé si se corre una especie de rumor de la gente que está obteniendo saldos a favor o simplemente se cree que al presentar declaración anual por automático todo mundo tendrá saldo a favor, pero siempre me preguntan bastante cómo le hago para que el SAT me regrese ese dinero, cómo puedo saber si lo tengo y siento un poco romper sus corazones cuando les digo que el saldo a favor no es más que resultado de una planeación y no tienes que ser buenísimo con los números o algo parecido, simplemente estar aplicando ciertas deducciones personales a lo largo del año que entonces sí cuando llega la época de declarar se convierten en saldo a favor. Esa es la idea de este video. Sabiendo esto, comenzamos. Y si me escuchas un poco mormado es porque efectivamente está un poco enfermo y sí lo estoy. Bueno, comenzamos. Antes de que hablemos de las deducciones personales, lo primero es entender un poco cómo funcionan los impuestos en México. Pero específicamente vamos a hablar del ISR, porque es un impuesto sobre todas las ganancias que generamos. Entonces vamos a enfocarnos en esto. Cuando hablamos de personas físicas, de acuerdo con la legislación del SAT, podemos hablar de dos grandes grupos. En el primero de ellos se encuentran las personas bajo el régimen de sueldos y salarios. Estas son la mayoría de las personas registradas ante el SAT, personas con un empleo formal que están dados de alta ante el IMSS o ante algún otro instituto de seguridad social que tienen ciertas prestaciones y que pagan su ISR directamente descontado por el empleador. En este mismo grupo, grupo 1, entrarían también las personas bajo el régimen de actividades profesionales y empresariales. Personalmente yo tributo en este régimen. Profesionales que cobran a través de honorarios pueden ser médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, prácticamente cualquier profesionista independiente que está registrado ante el SAT, que cobra a través de honorarios o bien que desarrolla algún tipo de actividad comercial o empresarial, comisionistas, comerciantes, vendedores, algún otro tipo de servicio, etc. Los clasificamos dentro de este primer grupo porque estas dos personas tienen algo en común. Están obligados a presentar su declaración anual, aunque para sueldos y salarios hay ciertas excepciones, la mayoría realmente no deben presentarla. Y lo más importante, tema del video, pueden aplicar ciertas deducciones personales, planes de retiros, seguros de gastos médicos, donativos, intereses hipotecarios, entre otros. Y además de esto, este primer grupo quizás es el más castigado por el SAT en cuanto a ISR, porque nosotros pagamos impuestos basándonos en una regla muy sencilla. Entre mayor sea tu ingreso, mayor será la cantidad de ISR que deberás pagar. Y la tasa más alta llega a ser el 35% de tus ingresos, pero no todos pagamos la misma tasa y esta es una de las claves del video. Una forma rápida de estimar qué tasa de ISR estás pagando tú es primero buscar la tabla de tarifas de ISR anual. Importante debe ser la de personas físicas. Lo que vamos a hacer en esta tabla es ubicar tu ingreso anual. Por ejemplo, si ganas 15,000 pesos al mes, el ingreso anual serían 180,000 pesos al año. Este ingreso anual es lo que se conoce como base gravable, es decir, sobre esta base te van a cobrar los impuestos. Y vemos en la columna de la derecha que para este nivel de ingresos corresponde pagar una tasa de ISR cercana al 17.92%. Esta es una estimación, no es el cálculo exacto, pero te puedes dar cuenta de muy buena forma que una persona que brutamente gana 15,000 pesos al mes, netamente después de impuestos puede estar recibiendo realmente 12,300 pesos. Y en la misma tabla se corrobora lo que te decía. A mayor ganancia pagas un mayor impuesto. Con 50,000 pesos de ingreso al mes te corresponde ya una tasa de ISR del 30%. Lo que debes hacer entonces es básicamente ubicar qué tasa impositiva aplica para ti dependiendo de tu nivel de ingresos anual. Te podrás dar cuenta, sobre todo si trabajas bajo el régimen de sueldos y salarios, que una tasa parecida es la que te retiene tu empleador vía nómina. Y aquí es justamente donde las deducciones personales nos ayudan a obtener saldo a favor, porque lo que pasa en la práctica es que a ti cada quincena, generalmente cada quincena,
te están entregando recibos de nómina. En esos recibos de nómina vendrán desglosadas todas las retenciones. Esto quiere decir que aunque tú no lo quieras, por obligación y de forma automática, el empleador retiene provisionalmente ese impuesto y lo entera directamente al SAT. Esta es la razón de que la mayoría de los asalariados no tengan que presentar declaración anual. De alguna manera el empleador ya lo está reteniendo, lo está enterando al SAT, y si no te encuentras dentro de los supuestos que sí te obligan a presentar declaración anual, no pasa nada si no la presentas. En el siguiente grupo de personas, no te olvides que dije que había dos grupos de personas. En este segundo se encuentran las personas físicas que tributan bajo el régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, que es un régimen relativamente reciente que tendrá cerca de 3 años y está pensado para personas físicas que desean tributar ante el SAT, pero que desarrollan actividades económicas que se consideran más sencillas, con ingresos anuales facturados menores a 3.5 millones de pesos. Y nota que, bueno, de hecho lo dice en el nombre, simplificado. Esto busca que estas mismas personas presenten sus declaraciones mensuales y anuales, aunque la anual ya no es obligatoria. Y realmente es muy sencillo. Mi hermana está en el RECICO, le ha ayudado a presentar sus declaraciones mensuales y créeme que es bastante sencillo porque básicamente se declara sobre lo facturado. Y 3.5 millones de pesos de facturación al año es un límite en que, de acuerdo con los datos del SAT, se encuentran más del 90% de las personas físicas en México. ¿Qué ganan en este caso con esta simplificación? Que tienen una tasa de ISR preferencial. La tabla que vimos antes no aplica para ustedes. Aplica esta nueva tabla en donde la tasa va desde 1% hasta 2.5% como máximo, nuevamente dependiendo de tu base de ingresos. Pero con todas estas ventajas viene una desventaja. Los RECICO no tienen derecho a deducciones personales. Así que a pesar de que tengas gastos médicos, planes de retiro, gastos funerarios, hagas donativos, intereses hipotecarios o alguna otra deducción personal, no podrás hacerla deducible. La razón de esto es que tú ya pagas una tasa de ISR preferencial. Entonces, hacemos esta división porque de aquí concluimos que los que sí pueden obtener saldo a favor son las personas del primer grupo, personas en el régimen de sueldos y salarios y con actividades profesionales y empresariales. RECICO tú no puedes, pero pagas una tasa de impuesto mucho menor. Ahora que sabemos esto, sí podemos entrar en materia. Y ahora vienen las deducciones personales. Las deducciones personales son gastos que están contemplados dentro de la ley ISR que se nos permiten restarlos de nuestros ingresos acumulables. Estaremos viendo una lista de las deducciones personales autorizadas. Tenemos honorarios médicos, dentales y psicológicos, gastos hospitalarios y estudios clínicos, medicamentos, aunque todas tienen sus condiciones, seguros de gastos médicos mayores, intereses reales pagados por créditos hipotecarios, gastos funerarios, donativos, aportaciones complementarias para el retiro, es decir, los famosos planes de retiro, y transporte escolar obligatorio. Échale una leída a estos gastos. Probablemente en algún momento has hecho uno de estos que no facturaste y que podías facturar y hacer deducible, y esta terminó siendo la clave para tener un saldo a favor. Una vez que conocemos los gastos deducibles, simplemente hay que asegurarnos de seguir el procedimiento correcto para hacer válidas estas facturas, y ese procedimiento es bastante sencillo. El primer punto es que te asegures de tener tus datos fiscales actualizados, sobre todo dirección fiscal. Segundo punto, cuando vayas a realizar alguno de estos gastos, siempre pide la factura correspondiente, el famoso CFDI. Para esto te suelen pedir razón social, que si eres persona física es tu nombre, RFC con nomo clave, dirección fiscal con código postal, debe ser por supuesto el que indicaste ante el SAT y que en algunos casos indiques el uso del CFDI. Si te solicitan esto, el uso del CFDI debe corresponder con la deducción personal. Te voy a dejar una lista de los usos autorizados por el SAT. Te puedes dar cuenta que, por ejemplo, si realizas un gasto hospitalario, el uso del CFDI debe corresponder con el uso de gastos hospitalarios. Lo mismo con cada una de las deducciones personales. Paso número 4, al momento de pagar, asegúrate de hacerlo a través de un medio electrónico. Bajo algunas circunstancias, el SAT acepta pagos en efectivo, pero
Si quieres asegurarte de que en cualquier circunstancia esa factura sea válida, siempre paga mejor con medios electrónicos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria y finalmente siempre guarda los comprobantes y facturas de pagos. Para esto generalmente te piden un correo electrónico, proporciona uno correcto donde fácilmente puedes verificar que te emitieron ese CFDI, lo puedas consultar y donde sobre todo te asegures que se emitió correctamente. Si seguiste todos estos puntos, cuando llegue la época de declaración anual, ese CFDI vendrá precargado en tu portal del SAT. Únicamente tendrás que verificar que corresponden la razón social que lo emitió, el uso del CFDI, que es una deducción personal y que el monto sea correcto. A partir de aquí hay un límite global para las deducciones personales. No podrás deducir más del 15% de tus ingresos acumulables o lo equivalente a 5 UMAS anuales del año vigente. Por supuesto que para 2025 serían poco más de 198,000 pesos máximos deducibles. Y aquí es donde yo te voy a presentar un poco mi declaración anual porque podemos ver la razón de que me hayan regresado estos más de 23,000 pesos. De las deducciones personales que yo tengo, vamos a hablar brevemente de la más poderosa, o al menos la que ha sido más poderosa para mí, que es el plan de retiro, el famoso PPR. Yo invierto para mi retiro en el plan Optimax Plus de Allianz, un plan autorizado por el SAT, eso es lo más importante, y que además yo lo elijo porque me permite invertir mis aportaciones para el retiro en renta variable. Específicamente yo invierto en el S&P 500. Ya tenemos un video mucho más amplio sobre este plan, te lo voy a dejar por aquí, también analizando algunos portafolios que para mí son los más interesantes, que son básicamente dos, el del S&P 500 y el ACW, que invierte directamente en empresas de todo el mundo. En 2024 y prácticamente desde hace 3 años hago aportaciones de 5,000 pesos mensuales a este plan de retiro. Son 60,000 pesos al año. Así que únicamente por este concepto, el SAT cada año me devuelve cerca de 18,000 pesos. Si tú deseas contratar un plan de retiro, en mi equipo tenemos asesores financieros certificados que te pueden ayudar con esta contratación, porque no todos los planes de retiro son deducibles y esto es muy importante. ¿Qué debería de tener un plan para hacerlo deducible? Primero, debería de ser administrado por una institución financiera autorizada por el SAT. Los planes de retiro para ser deducibles deben estar registrados y previamente autorizados, por supuesto. En mi caso lo administra Allianz México. Segundo punto, que la gente que es el intermediario para contratar este plan también tenga una cédula. Todos los asesores que trabajan en mi equipo cumplen con este requisito. Y tercer punto, que des de alta ese plan por alguno de los artículos autorizados por la ley ISR, artículo 93, artículo 151 o artículo 185. ¿Cuáles son los beneficios particularmente para el que yo tengo contratado? Te los voy a presentar en pantalla. Al llegar a los 65 años, se estima que tendré más de 13 millones de pesos libres de impuestos. Cada año obtengo una devolución de impuestos, este es el beneficio de hacerlo deducible, más el 10% promedio de rendimiento anual que históricamente ha generado el S&P 500. Así que de forma general podemos decir que yo cada año invierto 60,000 pesos en un plan de retiro, el SAT de esos 60,000 me devuelve cerca de 18,000 y además este plan históricamente ha generado un rendimiento de 10% anual. Y esto mismo planeo hacer cada año. Esa es la idea, repetir el ciclo hasta los 65 años. Y al menos hasta ahora y desde hace 3 años esto va bastante bien. La segunda deducción de la que también podemos hablar un poco es el seguro de gastos médicos mayores. En mi caso yo tengo contratada desde hace 2 años una póliza en pareja para mí y mi esposa, pero como el pago de la prima anual se factura a mi nombre, yo puedo hacerlo totalmente deducible. Este es un beneficio porque, por ejemplo, si tú eres jefe de familia, jefa de familia, el seguro será deducible siempre que cubra al asegurado principal, al cónyuge, hijos y padres. Las condiciones para hacerlo deducible vuelven a ser parecidas, que la institución aseguradora esté registrada en México ante el SAT, regulada por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y en general yo vuelvo a usar, de hecho lo uso para todo, los seguros de Allianz. Sobre el seguro de gastos médicos también ya tenemos un video mucho más amplio, también podemos ayudarte con esta contratación si es que te interesa. Otro de los beneficios que tienen estos seguros, de los que vamos a hacer un video muy
muy pronto porque no se los había comentado, pero primero Dios, dentro de aproximadamente 3 meses voy a ser padre por primera vez. Al contratar uno de estos seguros, uno de los beneficios es que te dan una ayuda por maternidad. Bueno, en este caso a mi esposa, esta ayuda la entregan a partir de la semana 28, particularmente para nosotros serán 46,000 pesos. Esto nos lo van a entregar dentro de 3 semanas. En ese entonces voy a planificar el video porque también quiero saber cómo funciona y quiero platicarte cómo hacerlo válida en la vida real. Entonces, además de la posibilidad de hacer deducible el seguro de gastos médicos mayores, este es otro de los beneficios. Podemos ver que con estas 2 deducciones y varios estudios médicos que también son deducibles y que son necesarios durante el embarazo, en total acumulé más de 92,451 pesos en deducciones personales. Mi ingreso anual declarado el año pasado fueron un poco más de 645,000 pesos, por lo que durante el año pasado hice pagos provisionales mensuales a una tasa de ISR del 30%. Al restar mis deducciones, mi ingreso real bajó y esa diferencia aplicada a los pagos provisionales que yo estuve haciendo dio como resultado este saldo a favor de 23,350 pesos. A ver, que no es un beneficio que el SAT me está entregando a mí o que, insisto, yo sea muy bueno con los números, no. Son simplemente pagos de más que yo le hice al SAT, que cuando restamos estas deducciones personales me lo tiene que devolver. Y podrás decir que es mucho o poco dinero, pero esto termina siendo lo importante. Es el resultado de una estrategia muy sencilla y de gastos que yo ya estoy haciendo. Esta termina siendo el punto clave de este video, que ubiques cuáles gastos en este momento ya estás realizando, cuáles has realizado en el pasado, ¿por qué no? Mucha gente no termina por aprovecharlos y simplemente al facturarlos puedes deducirlos y entonces sí tener un saldo a favor. La estrategia realmente es muy sencilla. Facturar lo deducible, organizar tus comprobantes y presentar declaración anual. Ya vimos cuánto dinero me devolvió a mí el SAT. Ahora quiero que te lleves algo de este video, que estimes cuánto te podrían devolver a ti por tus deducciones personales. Si aprendiste algo de este video, que yo espero que haya sido así, ya sabemos que esto aplica únicamente para los regímenes de sueldos y salarios y actividades profesionales y empresariales. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa estimación rápida? Vamos a ubicar la tabla de tarifas de ISR para 2025. Revisa tus recibos de nómina y ve lo que efectivamente te paga tu empleador. Ese es tu ingreso quincenal acumulable, conviértelo por 2 a un ingreso mensual acumulable y finalmente a un ingreso anual acumulable. Hacemos un ejemplo con números. Vamos a poner una persona que gana 20,000 pesos mensuales al mes, su ingreso anual entonces es 240,000 pesos. Con este ingreso le toca una tasa efectiva de ISR cercana al 21,36%. Supongamos que esta persona apertura un plan de retiro, así cubre 2 necesidades, protección para el retiro y deducciones personales. Vamos a suponer que aporta el 10% de su ingreso, 2,000 pesos mensuales. Estos son 24,000 pesos al año, multiplicados por la tasa de 21,36% es un saldo a favor de 5,126 pesos. Y si además sumamos otros gastos deducibles como seguro médico, estudios o algunos de los que ya conoces son deducibles, su monto máximo a recuperar puede ser de 7,689 pesos. Con esto creo que sí ya tenemos una muy buena guía para saber quiénes sí obtienen saldo a favor y sobre todo de dónde surge ese saldo. En conclusión, el SAT no te va a devolver nada si tú no haces algo primero, porque insisto, sobre todo en esta época del año se vuelve bastante viral que algunos comienzan a presentar declaración anual, tienen cierto saldo a favor y de repente todo mundo cree que por presentar declaración anual les van a regresar algo y surgen los memes donde no hay saldo a favor sino saldo en contra. Al final no se trata solo de pagar menos impuestos, se trata de que esos gastos que ya estás haciendo para tu retiro, para proteger a tu familia en cuanto a la salud, los gastos que estás pagando por esa casa a través de una hipoteca o a través del Infonavit, que todo eso también juegue a tu favor fiscalmente. Nuevamente te recuerdo, si te interesa contratar un plan de retiro, un seguro de gastos médicos mayores o algún otro seguro de los que podemos ayudarte tanto a cotizar con asesoría gratuita y por supuesto a contratar,
te voy a dejar en la descripción una liga para que nos mandes un mensaje. Con mucho gusto un asesor del equipo te va a atender. Y eso sería todo por este video, espero en verdad que te haya servido. Yo soy Alejandro de My Primer Millón y de parte de todo el equipo que integra este bonito canal, como siempre te agradecemos por vernos, te mandamos un fuerte abrazo. Es bien fácil suscribirte, basta con que le piques al pequeño botón que ves, es por aquí o por acá, es gratis. Gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video. Bye.